Buenas noches a todos otra vez. Vamos a abrir las Biblias en Deuteronomio. En el capítulo 32. Vamos a leer dos versículos. En Deuteronomio 32, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que comprendieran su futuro. Padre bueno, nos acercamos a ti en esta noche agradecidos por el favor tan grande que has tenido para con nosotros, por tus misericordias nuevas cada día para con nosotros, por tu paciencia, Señor, por tu sobreabundante gracia, por tu bondad. Te alabamos, oh Padre, porque en ti hay perdón. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios bueno, amante, clemente, misericordioso, pero también justo, fuego consumidor. Exaltamos tu nombre porque no hay otro como tú, no hay quien pueda hacer lo que tú haces, no hay quien sea como tú eres, tan magnífico, santo, puro, perfecto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra con la que buscas hablar a nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu Santo, quien toma tu palabra y la hace clara a nuestra mente y corazón. Gracias por este momento en que reunidos podemos alabarte, entonar cantos a tu nombre y también ser instruidos por medio de tu palabra. Rogándote principalmente que en esta noche aquellos que aún están en tinieblas les resplandezca la luz de la vida. Que puedan vivir gozosos, dichosos, de recibir el perdón de sus pecados, de ser acercados a ti, de ser librados de la condenación. Padre, que sea tu Espíritu dirigiéndonos, porque no es de hombre ni por hombre de tu Evangelio. Y rogamos que tu Espíritu esté inquietando corazones, Señor, y que los que escuchan este mensaje para salvación no demoren el venir a los pies de Cristo arrepentidos. Sé en todo y por todo tú glorificado. Recibe la gloria y la honra. Salva en esta noche, Señor, conforme a tus misericordias. Que haya gozo en los cielos por pecadores arrepentidos. Padre, en el nombre precioso de Cristo, rogamos todas estas cosas. Amén. Muy bien, Deuteronomio 32, donde leíamos hace un momento. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que comprendieran su futuro o lo que les espera. La nación aquí es la nación de Israel. El Señor está hablando a su pueblo y en este momento del discurso es una canción, de hecho es un cántico que Dios mismo quiso enseñar al pueblo de Israel. Le dijo a Moisés, mira, escribe esto, apréndete esto y luego vas y se los enseñas. Porque yo sé lo que han de hacer luego, entonces este cántico va a ser un recordatorio para ellos. En medio de ese relato que el Señor entrega están
estas palabras que me parecen tan interesantes por varias razones que iremos describiendo a medida que vamos avanzando. En el versículo 28 pareciera, alguno de pronto lo podría tomar como un insulto, ¿no? Pero es una descripción de la realidad de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia, no hay en ellos entendimiento. Pero necesitamos mirar un poco atrás para entender mejor lo que quiere decir el Señor aquí. Eran una nación a la que nunca nadie antes le había dado un consejo, que estaban escondidas por allá en un lugar donde nunca nadie les explicó cómo era la vida. No, era una nación que desde que se gestó en los lomos de Abraham, las palabras de Dios y las promesas de Dios para ellos siempre estuvieron presentes. Dios siempre les dejó saber su propósito para con ellos, lo que buscaba con ellos. Luego en Egipto, después de que la nación estuvo cautiva, bueno, llegaron por razones distintas, pero el faraón, un faraón que vino después de José, que no conocía a José, se aprovechó de toda esta poca gente que estaba en su tierra y los oprimió, los esclavizaron. El Señor se aparece a ellos a través de Moisés con un libertador y les declara el propósito de Dios para con ellos, que Dios no los había abandonado y que Dios quería llevarlos a su lugar, a la tierra que Él había prometido. Son libertados y en el camino entonces Dios establece formalmente al pueblo de Israel como una nación en Éxodo capítulo 20 con el tema de los 10 mandamientos que nosotros muy bien conocemos. Para el pueblo de Israel esa fue su constitución política, por hablarlo en nuestros términos. Ese fue el sistema que de ahí en adelante regiría la conducta y el carácter del pueblo. Durante todo el tiempo que peregrinaron en el desierto, este líder que hoy les está hablando ya a las puertas de la muerte, les instruyó, les mostró el camino del Señor, les mostró los deseos del Señor para con ellos. En el capítulo 28, 29, de pronto volvemos a él más tarde, pero en el 29, 19, el Señor le ha explicado al pueblo la bendición y la maldición, cómo habrían de ser benditos y por qué causa habrían de sufrir maldición de parte de Dios. Y dice, al cielo y a la tierra, versículo 19, Moisés hablándoles, pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú mira a ver qué haces. Es lo que dice allí. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando aquí el Señor está hablando de que son una nación privada de consejo, de que no hay en ellos entendimiento, no está hablando de que pobrecitos nunca nadie les habló. El Señor está recalcando a unos que se han caracterizado por resistir la voz de Dios, por no querer aceptar el consejo de Dios, que aún a sabiendas de cuál es el camino a seguir, ellos preferían ir en otra dirección. Tanto que estos primeros libros de la Biblia nos relatan cómo aún el pueblo se quejaba del Dios que les había dado la libertad continuamente. Entonces, cuando Dios dice esto, Dios está señalando la dureza del corazón de un pueblo. Está señalando la dureza del corazón de los hombres, en este caso de la nación de Israel. Y no es un lamento de que, pobrecitos, es una amonestación a que cambien esa actitud, que presten atención y hagan lo que deben hacer. Versículo 29. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto y que comprendieran su futuro.
Entonces, pobrecitos, ellos están en la penumbra y no van a saber qué hacer porque nunca nadie les va a decir. No, el Señor les está diciendo, ojalá inclinaran su corazón a lo que ya se les ha aconsejado. Ojalá inclinaran su corazón a la verdad que le ha sido revelada, de manera que ellos puedan recibir el bien, de manera que ellos puedan mirar hacia el porvenir con esperanza, con dicha. Pero ellos no comprenden lo que va a suceder si se apartan del Señor. Y no es que no lo sepan, una vez más, el Señor se lo ha dicho. Capítulo 28, eh, están relatadas las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Es una lista larga, no la vamos a leer ahora. Pero en el capítulo 28 usted puede leer que Dios específicamente les dijo, si tú oyeres e hicieres, entonces bendito serás en tan, 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 tan. Pero si no oyeres, o si oyeres más bien y no obedecieres, entonces maldito serás en esto y en esto y en esto y en esto y lo otro. Entonces, cuando otra vez aquí se relata, ojalá comprendieran su futuro, no es que no tengan el conocimiento, es que no han querido aplicar su corazón al mensaje de Dios. Es que a pesar de saber lo que sucede o lo que les podría suceder, ellos persisten en la opinión de su corazón, creyendo ser más sabios que Dios. Ojalá fueran sabios. Si fueran sabios, sabrían que lo que les estoy diciendo es correcto, pero no lo son. Ahora, otra cosa por la que me llama la atención este texto es por lo que nos deja ver del carácter de Dios. Es decir, las primeras cosas, no fui claro en eso, las primeras cosas por las que son interesantes es por la manera como Dios describe en este caso a su nación, habiéndoles provisto todo, habiéndoles mostrado el camino, y cómo el corazón del hombre con facilidad se engaña, creyendo que sus pensamientos pueden ser mejores, más sabios, más efectivos, más eficaces que los de Dios. Pero por el otro lado, este pasaje nos deja ver, digámoslo así, el corazón de Dios para con el hombre. A pesar de lo que se está describiendo del corazón de su pueblo, el Señor les deja este cántico para recordarles. A pesar incluso que el Señor sabe que desobedecerán muchos de ellos más adelante, el Señor se lamenta, por decirlo de alguna forma, acerca de sus actitudes. Dios, a diferencia de la mayoría de los dioses paganos de aquel entonces, Él no está esperando una oportunidad para destruir. Míralo, ahí los tengo, ahora sí les voy a dar su merecido. A diferencia de todo Dios en las mitologías paganas, este Dios es el único que se describe como clemente y compasivo, rico en misericordia, que perdona la maldad. Y aquí está Dios diciendo, ojalá que fueran sabios. El deseo de Dios no era que su pueblo padeciera la maldición por causa de su desobediencia, era que disfrutaran la bendición por caminar con Él. Y se lamenta de que en este caso el pueblo de Israel tenga un corazón tan duro, tenga un corazón tan orgulloso, tan obstinado, lleno de sí mismo,
Tanto que aunque abren la boca para alabar a Dios, no son conscientes de la veracidad del mensaje de Dios y en consecuencia no lo obedecen. Un Dios, como dije, como está escrito, clemente y compasivo. Por un lado, entonces, es triste ver la condición de la nación de Israel, ¿cierto? Eh, como, como incluso cualquier persona moral puede desear el bien para otro, es triste cuando uno observa, digamos, que alguien tiene todo para, voy a decirlo de esta manera, espero me entiendan, en el sentido más básico, ¿no? Tiene todo para ser exitoso y lo desprecia, humanamente hablando, terrenalmente hablando. No sé, sus papás los cuidaron, le pagan la universidad, le mira, vea, 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 y ellos están echados a la pérdida, se vuelan de clase, qué sé yo. Naturalmente vemos una escena como esa y nos parece triste, ¿cierto? Nos parece doloroso. Y estamos hablando de cosas que no tienen ninguna trascendencia en lo espiritual. ¿Cuánto más doloroso es ver que todo un pueblo esté resistiendo la voz de su libertador y esté caminando hacia una destrucción material inminente por la dureza de su corazón? Cuando todos se lo pusieron allí, ¿cierto? Cuando de papayita, decimos en mi tierra, le dejaron todo ahí servido. Por otro lado, es esperanzador ver la actitud de Dios para con el hombre, en este caso para con su pueblo. Más adelante, en el libro de Romanos, hay muchos otros varios ejemplos, pero quiero llegar al libro de Romanos, en el capítulo 2. Dice el versículo 1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Hablando de manera general. En el versículo 17 dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley, en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas los templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Tremendas palabras estas, ¿cierto? Para todos en general. Primeramente en el versículo 1, y luego el apóstol Pablo tiene unas palabras para el pueblo judío. ¿Y por qué estamos llegando aquí? Porque tristemente, en los días del apóstol Pablo, hace un par de milenios atrás, la gente de su época parecía mantener un corazón similar al corazón que se describe en el libro de Deuteronomio en los días de Moisés. ¿Sí me hago entender? Han pasado muchos años hasta que llegamos a este momento en que el apóstol Pablo está escribiendo este relato. Y tristemente, por lo que el apóstol dice, el corazón de los hombres no ha cambiado mucho desde Moisés. Y conociendo el consejo de Dios, conociendo el mensaje de Dios, no lo aprueban, no lo reciben, no les interesa.
Se creen sabios, lo dice en el capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo que de alguna manera o que por alguna razón pudiésemos tener nosotros alguna respuesta distinta, superior a la de Dios para los asuntos de la vida. Qué triste ha podido ser para el apóstol Pablo, uno que era del pueblo judío, uno que conocía la historia judía, estar en sus días proclamando como Moisés el mensaje que el hombre necesitaba para su bendición. Y aún en los días de Pablo, el hombre escogía para sí la maldición. Triste, ¿cierto? Pero miren, en el versículo 3, 4 específicamente, pero vamos a leer desde el 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, ese vecino es más mentiroso. Y tú haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad y su tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Así como Moisés, a pesar del corazón del pueblo de Israel y siendo instruido directamente por Dios, claro está, pero Moisés albergaba, como encontramos en parte del relato de Deuteronomio, la esperanza de la bendición del pueblo de Dios. La esperanza de que el pueblo de Dios disfrutara 100% de las bendiciones de Dios, a pesar que Moisés conocía de primera mano el corazón rebelde de esa nación. Pero en sus discursos, en su despedida final, hay una amonestación esperanzadora porque él anhela que ellos vean en ellos la bendición de Dios. El apóstol Pablo, siendo instruido por Dios, así como Moisés, nos retrata que en el tiempo el corazón de Dios para con el hombre no ha cambiado. No ha cambiado. O ignoras, tienes en poco que todo su bien, su bondad, su tolerancia es para llevarte al arrepentimiento. Es para que vengas a Él, para que disfrutes de su bien. Y Pablo claramente expresa más adelante cuánto su corazón le afligía por ver a los de su nación lejos de Dios. Pero Pablo, al igual que Moisés, confiaba en la esperanza de la bendición de Dios para el que recibía el mensaje. Ahora, no lo hemos visto, pero en la historia del pueblo de Israel en los días de Moisés, hubo unos que también se mostraron fieles. Hubo unos que fueron un testimonio de luz para el resto de sus hermanos. En los días del apóstol Pablo se estaba formando la iglesia, la que sigue hasta el día de hoy, la razón por la cual estamos nosotros aquí hoy. Que han sido testimonio no solo a los de afuera, sino que en la propia vida, el testimonio de Cristo, la bendición de Dios se ha hecho evidente. Los que disfrutaron de la bendición de Dios. Bueno, estas palabras escritas aquí en Romanos, así como aquellas escritas en Deuteronomio, aunque se referían al pueblo de Israel básicamente, tienen un valor actual también para nosotros hoy. Y sigue siendo triste hoy
que ante el mensaje de Dios, el hombre no quiere escuchar. Y hay muchas cosas que Dios dice, pero la primera parte de este gran consejo divino es, final del versículo 4, aquí en Romanos, es llamando a los hombres al arrepentimiento. Porque no están en su pacto, porque no están en su acuerdo. Porque para poder disfrutar de la bendición de Dios se necesita estar en paz con Dios. Y para eso el arrepentimiento es indispensable. Sin embargo, como en aquel tiempo, hoy el hombre insiste en que de pronto sus buenas obras, de pronto cierto costumbrismo religioso, es que yo voy todos los días a yo no sé dónde, es que yo repito ciertas cosas. El hombre hoy sigue creyendo que sus ideas pueden ser mejores que el consejo de Dios. Y decía nuestro hermano Hermes ahorita, leyendo en Hechos, en ningún otro hay salvación. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro nombre a través del cual el hombre pueda entrar a la bendición de Dios si no es Cristo Jesús. No sirve el nombre de los líderes de aquí, ni de los líderes de otra parte, ni de los comunes apóstoles y profetas que hay hoy. Ningún nombre sirve excepto el del bendito Hijo de Dios. Ninguna otra obra sirve excepto la que Él hizo en nuestro favor en el Calvario. Miren, cuando nosotros, porque lo hice en algún tiempo, cuando nosotros pensamos que podemos encontrar otro mecanismo para recibir la bendición de Dios, estamos mostrando arrogancia, soberbia, rebeldía a Dios. No nos estamos acercando. Cuando el hombre cree que haciendo un puente de pronto llega a Dios, está siendo rebelde al Dios que dice ir a buscar. Está siendo orgulloso contra el Dios que ya ha dispuesto todo. Y así como para el pueblo de Israel significó una maldición en el contexto de la tierra prometida, así el hombre está maldito por su separación con Dios. Y no es que el cultivo se le va a dañar, no es que va a dejar de llover, es que el alma se perderá eternamente en el infierno. Ante palabras tan serias de parte de Dios, ¿cómo es posible que nosotros sigamos con actitudes semejantes? La historia del pueblo de Israel verifica que la palabra de juicio de Dios también se cumple. Porque todos confiamos en Dios, todos creemos que Dios es capaz de hacer algo cuando a mí me conviene lo que va a hacer. Y que me sane y que me consiga el trabajito y no, y el Señor puede, hermano, y amén. Y sí, el Señor puede. Y el Señor también puede juzgar. Y tiene todo el derecho para hacerlo. Y lo va a hacer. El tema es que en estos días también podemos ver que el corazón de Dios para con el hombre no ha cambiado. Dios sigue buscando al hombre. O tienes en poco todo lo que el Señor ha hecho para buscarte y guiarte al arrepentimiento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros.
Pero Dios, que es rico en misericordia, ha provisto salvación. Aunque Dios tiene el derecho de juzgar y lo va a hacer, está buscando que el hombre reciba la bendición suya, no el juicio. Por eso Él llama hoy al arrepentimiento. Dice el versículo 5, aquí en Romanos 2, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un día designado para eso. No sé cuándo es, pero hay un día para eso. Pero por encima del juicio, este Dios que es clemente y compasivo, quiere bendecirte. Si en otros 2000 años, no va a suceder, pero si en otros 2000 años tuviese que quedar un registro escrito, ¿qué reflejaría eso de ti hoy? ¿Se sumaría a la tristeza que produce ver la necedad del corazón del hombre yendo contra Dios? ¿O estarías tú en las páginas de aquellos que alaban y bendicen su nombre por las misericordias que han recibido de Dios? Porque en 2000 años, si llegásemos a eso, bueno, obviamente yo no voy a llegar, pero si la humanidad llegase a esa fecha, el corazón de Dios seguiría buscándonos. Si fuera el día antes del juicio, ¿no? El corazón de Dios seguiría buscándonos. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni su oído para oír. No hay excusa de que no me dicen, que no me cuentan, de que sí, pobrecitos nosotros, que a nosotros. No, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, desde que puso al hombre en la tierra. ¿Qué diremos nosotros? ¿Este versículo te retratará? Vamos a terminar leyendo ahí en Romanos, más adelante el capítulo 10. Versículo 5. Pero Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Bueno, son expresiones que no vamos a explicar en detalle, pero básicamente está diciendo: no saques excusas. Por muy espiritual que parezca, no busques excusas. Versículo 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para tu justificación serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No permitas que ni tu carne ni aún el enemigo llene tu mente con excusas que parecen hasta sinceras. No demores el arrepentimiento si el Señor ha hablado a tu corazón.
No creas que hay otra forma al Dios que de pronto de verdad quiere llegar. Pero esa actitud no es más que rebeldía contra Dios cuando no recibes la provisión que Él ha hecho para tu bendición. Cristo Jesús. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque desde que el primer hombre se extravió en el pecado, tú has estado buscándonos para volvernos a la comunión contigo. Cuán distinto eres, Señor, a todo lo que nosotros los hombres hemos llamado Dios. Cuán fiel, cuán inmutable, cuán justo. Padre, gracias, Señor, porque a pesar del extravío de nuestro corazón, de la rebeldía de nuestro corazón, tú hiciste provisión eterna para la salvación, para todo aquel que cree, para todo aquel que confiesa a Cristo como suficiente Señor, a todo aquel que arrepentido vuelve a ti, reconociendo su camino perdido de ti, reconociendo que ha sido rebelde contra ti, reconociendo que aunque poniéndole títulos distintos, no ha hecho otra cosa que ofenderte buscando una solución aparte de tu consejo. Padre, que los corazones no se llenen de excusas, oh Dios, sino que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo pueda ser aceptada y recibida hoy, para gloria y honra de tu nombre, porque todos hemos sido salvos igual. Hemos tenido que caer rendidos ante el que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, que los corazones no se cierren una vez más a tu voz. Que no digas tú de alguno en esta noche, oh, si supiera, si fuera sabio. Están privados de consejos, no tienen entendimiento. Sino que el retrato de los que están hoy aquí sin Cristo sea de aquellos que arrepentidos confiesan su señoría y se rinden ante Él. Padre, toma tú la gloria y la honra en Cristo, en la iglesia, por siempre. Amén.